Y aquí en Buenos Días Canarias seguimos pulsando la opinión de los partidos con representación en el Parlamento. Hablamos de los presupuestos generales de Canarias para el año que viene. Y hoy nos acompaña Iñaki Álvaro Lavandera, portavoz adjunto del Grupo Socialista. Buenos días, señor Lavandera. Hola, buenos días. Bueno, está calificado esas cuentas como expansivas y comprometidas con las políticas sociales. ¿Qué es lo que se va a priorizar? Se prioriza básicamente los servicios públicos fundamentales, del crecimiento, porque hay un crecimiento importante, más de un 7%, por eso decimos que son unos presupuestos expansivos, más de 600 millones de euros, pues más de la mitad se lo lleva a sanidad, educación y políticas sociales. Estamos en una etapa en la que estamos consolidando los servicios públicos, creciendo. Basta el ejemplo, por ejemplo, de que hay 1.700 profesores que consolidan la plantilla de educación, 2.400 profesionales sanitarios. Venimos de etapas en las que, bueno, pues la administración pública ha sufrido de falta de personal, se consolidan estos recursos y, por ejemplo, en otras comunidades autónomas, digamos que la pandemia está remitiendo. Ha habido la no renovación de personal sanitario. En Canarias estamos apostando por la renovación porque no solo hay efectos todavía de la pandemia, sino que también hay efectos derivados de la pandemia en la sanidad, por ejemplo, en la acumulación de listas de espera. La actividad ordinaria se vio resentida y mantener los profesionales sanitarios es lo que nos va a garantizar pues reducir esas listas de espera que se han generado por causa de las restricciones en la actividad ordinaria. Bueno, además en los últimos días estamos viendo que el número de casos aquí en Canarias crece, ni muchísimo menos, tanto como en el resto de países de nuestro entorno, pero sí que se ha producido un incremento. 194 casos contabilizamos hoy. ¿Contemplan esos presupuestos un crecimiento de los casos COVID o un repunte de la pandemia? Sí, de hecho también se mantienen 700 profesionales para lo que es rastreo y vacunación y un aumento del gasto hasta del suministro de material sanitario, porque además hay que acopiar, porque ahora mismo estamos en un contexto internacional de comercio, de logística, de distribución, en el que nos obliga a ser precavidos y prudentes en ese sentido. Sí está contemplado. Los expertos, todos los expertos, independientemente que Canarias está en mucha mejor situación, igual que España por su alto nivel de vacunación, hablan de una sexta ola, hablan incluso de que durante unos años al menos esta enfermedad se va a convertir en algo estacional, al igual que la gripe. Tenemos que tener las herramientas para luchar contra el COVID-19 y tenemos también que acostumbrarnos a convivir con el COVID-19. ¿Estaría usted de acuerdo en que se reforzaran las medidas de control? Parece que algunas voces lo están pidiendo ya, incluso el Gobierno ha deslizado la posibilidad de volver a pedir el pasaporte COVID a los turistas que lleguen a las islas. ¿Qué opina? Opino que estas cosas se deben de consensuar a nivel internacional. Primero se debe facilitar a la población, en España se ha hecho, se debe facilitar el poder acceder a, por ejemplo, a la vacuna. Porque claro, también está la equidad, ¿no? El no tener en algunos países el acceso a la vacuna y que después no te permitan cierta movilidad o cierta libertad porque no has podido tener acceso a ella, porque no tienes entonces el pasaporte COVID, creo que ahí hay cuestiones que son discutibles. Pero sí, lo que es el control, siempre y cuando sea un control ágil y un control básico, pero yo más que los controles creo que la clave está en las medidas de prevención, mascarilla, distancia social y el comportamiento. Creo que la educación también y la prevención es muy importante más que los controles. Y la concienciación de que todavía no hemos terminado con el COVID, que siga ahí. Hay gente que todavía no se ha vacunado, yo creo que, y no es porque no se le hayan puesto recursos a disposición. Hay países que están planteando, que me parece también un poco radical, que a aquellos que no se han vacunado y enferman se les repercutan los gastos económicos derivados de su atención. Se plantea la obligatoriedad incluso de una tercera dosis en Francia, nos levantábamos hoy con esa noticia. No solo la obligatoriedad, sino incluso en Reino Unido se están planteando que la tercera dosis te dé acceso al pasaporte COVID. Claro, si la tercera dosis no está a disposición de todos los británicos, pues nos va a afectar incluso turísticamente, porque ese pasaporte COVID que les habilita para viajar libremente, pues puede afectar como país emisor importante de turistas a Canarias, pues nuestra principal actividad económica. En definitiva, estamos en un proceso de incertidumbre. También es verdad que se es optimista de cara a la primavera del año que viene en cuanto a lo que el COVID se refiere.
Y en cuanto a la actividad económica, también se es muy optimista de cara a la temporada de invierno, porque la conectividad en Canarias ahora mismo está superando incluso los niveles previos a la pandemia. Veíamos en esa noticia antes de la entrevista cómo se desarrollaba el debate ayer en el Parlamento, usted estaba presente, veíamos la afección en este caso a los centros escolares, ustedes en el Parlamento están muy pendientes de todo lo que ocurre en La Palma, por supuesto, y estos presupuestos incluyen además una partida para atender la emergencia en la isla, ¿verdad? Incluimos una previsión legal para que el Gobierno pueda habilitar de manera inmediata 100 millones de euros. Estamos hablando de una crisis volcánica que no ha terminado, donde no sabemos cuál va a ser la foto final de destrucción, de herida, no solo en la isla, sino en la vida de los palmeros y las palmeras. Y está esa habilitación legal de 100 millones y ampliable incluso sin soporte presupuestario. Canarias tiene una ventaja en este contexto, que es que es la comunidad autónoma que menos endeudada está de todo el país, con lo cual sí hay que hacer un esfuerzo suplementario, sí hay que incurrir en deuda pública para reconstruir La Palma Sará, igual que lo está haciendo el Gobierno de España, que ha puesto ya sobre la mesa más de 200 millones de euros y se seguirá poniendo lo necesario. Ustedes han insistido en los grupos que apoyan al Gobierno en que estos presupuestos también van a ayudar a la generación de empleo. Sí es verdad que el mes de octubre ha sido muy favorable para Canarias, más de 5.000 personas salieron de las listas del paro, pero todavía 275.000, si no me fallan las cifras, están sin empleo en las islas. ¿De qué manera va a contribuir este presupuesto a mejorar el empleo en Canarias? El empleo lo crean básicamente y principalmente el sector empresarial. Nosotros durante este año, por ejemplo, hemos destinado más de 1.300 millones de euros a preservar el tejido productivo en Canarias, con ayudas directas a pequeñas y medianas empresas. Claro, dar ayudas a las empresas para que sean ellas las que luego puedan generar puestos de trabajo. El mantener ese tejido productivo vivo y que no se destruya, bueno, pues facilita el que cuando haya crecimiento económico, que lo está habiendo ya, pues se vaya generando el empleo. Nosotros hemos aumentado el presupuesto en ayudas a los sectores productivos, turismo, industria, comercio, sector primario, etcétera, lo hemos aumentado un 30%, hemos aumentado las inversiones más de un 18%, vamos a un volumen de inversión pública de más de, creo que en torno a los 1.380 millones de euros. Esto va a asegurar que en el sector de la construcción y como un sector además importante de arrastre del resto de la economía se genere empleo con la obra pública. Y como te decía, bueno, pues en general el soportar gran parte de la actividad y mejorar los servicios públicos fundamentales, bueno, pues eso también generará economía. Antes de finalizar, quiero hacerle una pregunta en clave partido también, porque la próxima semana se celebra el Congreso del Partido Socialista en Canarias. ¿Qué espera que salga de esa cita? Espero que sea una fiesta de los socialistas, ¿no? Al contrario de lo que está ocurriendo en otras comunidades con otros partidos, ¿no? Ya hemos visto las portadas del día. Va a ser una fiesta en la que el Partido Socialista se va a rearmar de cara a las próximas elecciones, y no solo se va a rearmar de cara a las próximas elecciones, sino que va a establecer cuál es la hoja de ruta que quiere para Canarias el Partido Socialista, ¿no? Lo que es la ponencia marco, donde los socialistas vamos a debatir y discutir sobre qué modelo de Canarias queremos, y en el que bueno, los debates serán intensos, porque lo que es la parte orgánica, la parte de liderazgo, la tenemos más que resuelta, ¿no? Víctor Torres ya es secretario general y bueno, y yo creo que no solo dentro del partido, sino también fuera del partido, la consideración que tiene se la gana a pulso. ¿Y ese próximo escenario podría incluir quizás, tal y como hemos escuchado algunos rumores, una posible alianza entre Partido Socialista y Coalición Canaria? No, en absoluto. Lo que vamos a hacer en el Congreso es hablar de nosotros y de Canarias, no de alianzas y futuribles. Muy bien. Iñaki Álvaro Lavandera, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarnos.